Chicago y dijo, y voy a abrir donde haga falta un consulado, porque allí vamos a educar a la gente. Yo lo miraba así. ¿Este tipo quién le dijo que en los consulados se educa? Que los consulados son escuelas o universidades. Nunca entendí. Yo creo que Maduro estaba ahí como medio divagando, tratando de amarrar una idea detrás de la otra. Y lo que vi fue un hombre divagando diciendo que los, eh, los, eh, los consulados, si es que se llegan a abrir en los Estados Unidos, que dificulto que sean antes de las elecciones, si es que se llegan a reabrir, creo que va a ser con el nuevo gobierno o va a ser después de las elecciones, una vez que haya un nuevo presidente electo. Si el gobierno de Maduro respeta la elección, habrá un nuevo presidente electo. Escuchen esto como lo estoy diciendo. Si el gobierno de Maduro respeta la elección, va a haber un nuevo presidente electo e inmediatamente Estados Unidos va a abrir relaciones consulares para prepararse para lo nuevo que viene en Venezuela. Me dicen acá, recuerda que en el tarjetón hay 3 opciones y una está que la eliminan, dice Cardenales. Sí, pero no la han eliminado y ya no creo que la vayan a eliminar. Yo no creo que el gobierno vaya a pagar el costo político de eliminar la tarjeta de la manito. ¿Por qué? Ya se los digo después de aquí un poquito de... Este es mal ojillo. De verdad que la cultura del té es una cultura muy buena, muy inglesa, ¿no? Y muy europea, pero el té de malojillo y el de manzanilla son una verdadera maravilla, una verdadera maravilla. Bueno, entonces estas cosas van a ocurrir una vez que se concrete el proceso electoral. Si el proceso electoral es fraudulento, bueno, aquí va a haber, hermanos, para coger palco. Para coger palco. Yo no creo, digamos, en mi modo de ver, cuando Pérez Jiménez se largó el plebiscito que ganó Jovito Villalba, en ese momento decretó su caída. Y finalmente aquello fue un proceso hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, en caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Así que pues, aun y cuando Nicolás Maduro cometa un fraude, que lo dudo, pero aun y cuando cometa un fraude, yo creo que sus días en el poder están contados, absolutamente contados. María Corina Machado ratifica su disposición a avanzar en una negociación con garantías para una transición. María Corina le lanza la rama de olivo a el madurismo suave y al chavismo light. Les está lanzando la rama de olivo. Antonio Mosquera, muchas gracias por tu quiéreme, muchísimas gracias. Les está lanzando una rama de olivo. Vamos a prepararnos para una transición. Les ofrezco, ratifico mi disposición de avanzar en una transición con garantías para el perdedor. Caleca estuvo ayer en Maracaibo, me imagino que se fue en la tarde, o sea, va ahora en la mañana. Yo conversé como 2 minutos ahí con Caleca porque él estaba dando una conferencia muy, muy importante. De verdad que Caleca le tengo mucho aprecio profesional y personal. Dijo que prevé una transición compleja y propone un acuerdo con todos los sectores del país para lograr una transición en Venezuela. A mí me parece coincide perfectamente con lo dicho por María Corina, coincide perfectamente con lo dicho por Edmundo González Urrutia. Necesitamos prepararnos para una transición ordenada, en paz, donde el interés nacional esté por encima de los grupos en pugna, del que va a entregar y del que va a recibir, y de lo que pudiera ser este proceso de devolver la institucionalidad a Venezuela, Luisa Ortega Díaz apareció ayer, habló Luisa Ortega. ¿Qué dijo la exfiscal general de la República? Dijo tener contactos con personas de la cúpula de Maduro que apoyan la transición. Luisa Ortega Díaz dijo tener contactos con la cúpula de Maduro que apoyan la transición. Yo quiero leer un poco esto, lo publica el diario El Nacional. Vamos a ver,
nos abrió, gracias a Dios, al Protón, a la VPN que me permite trabajar con todos ustedes. Luisa Ortega Díaz, ex fiscal. ¿Y por qué me permite la VPN? Discúlpeme, porque el Diario Nacional tiene una orden de no permitir que abra. En los celulares normales no abre el Diario Nacional. Usted tiene que descargar una VPN para liberarse del bloqueo que el gobierno le tiene a una buena cantidad. 37 medios de comunicación en Venezuela están completamente bloqueados. Pero vamos a ver. Luis Ortega aseguró que integrantes de la cúpula de Nicolás Maduro estarían de acuerdo con la salida del oficialismo del poder. Ella está en Madrid, España, exiliada, hizo las afirmaciones en una entrevista con el diario Tal Cual. A 25 días de la elección presidencial dijo percibir que hay un cambio político en Venezuela, que hay un cambio político en Venezuela, dice la señora Ortega Díaz. Y aquí se me metió una publicidad que no me quiere dejar ver. Vamos a ver si la puedo cerrar. Bueno, el pueblo de Venezuela está dando una importante elección, quiere votar, quiere elegir. El pueblo está cansado de Nicolás Maduro, afirmó. De modo que, según Ortega, hay funcionarios muy cercanos a Maduro que estarían de acuerdo con una transición política. Están cansados muchos de ellos, al menos con los que he conversado, quieren bienestar para el país, compartió. A pesar de su divorcio político con el chavismo en el año 2017, ella no se divorció del chavismo, ella se divorció del madurismo, que es distinto. La exfuncionaria reconoció que todavía conserva amistades en el gobierno con las que conversa. Yo mantengo contacto incluso con algunos que hoy están con Maduro, están dispuestos a irse, reveló. En consecuencia, la exfiscal considera que una transición es posible. Sin embargo, el país necesitaría trabajar en dos aspectos: la recuperación de la institucionalidad y sanar heridas generadas por una fuerte época de confrontación y odio. Por consiguiente, indicó, los días posteriores al 28 de julio son de suma importancia. Por cierto, sobre eso, mis queridos amigos, ayer me llegó un señor, 45 años, en las pulgas, en medio de aquel berenjenal que significa estar en el mercado, en esa parte del bloque 7, y el señor me dijo, si gana en Mundo, ¿qué va a hacer el día? ¿Qué va a hacer usted el día siguiente? ¿A qué va a llamar usted en su programa? Me dijo. Yo, bueno, a la reconciliación del país. Y se gana, por alguna razón, Maduro gana, y yo le dije, si gana legalmente, legítimamente, cosa que no creo, los números dicen que no, yo voy a llamar al otro día a la reconciliación del país. El tipo me miró y me abrazó y me dijo, así coincidimos. Uno que va a votar con Maduro y otro que va a votar por Edmundo, coincidieron en la necesidad de reconciliar a este país. Coincidieron en la necesidad de reconciliar el país. Bueno, el alto comisionado, les leí lo del alto comisionado de la ONU, pide levantar las restricciones al espacio cívico para garantizar las elecciones libres en Venezuela. La ONU lamenta el aumento de persecución política en Venezuela previo a las presidenciales. El señor Walter Tuck ha dicho, mi oficina sigue recibiendo informes de detenciones a medida de que se aproxima la jornada electoral del 28 de julio, incluyendo la de miembros de la oposición y sus simpatizantes. Dijo, no es un buen augurio, por lo que pido que estas prácticas terminen, subrayó el alto comisionado, quien aseguró que tanto estos comicios como los legislativos previos para el 2025 son oportunidades claves para respetar la voluntad popular. Y quien llegó de Rusia fue Tarek William Saab. Él fue a mostrar, a ver cómo puedo yo desarrollar esta idea, a mostrar los inmensos logros del Ministerio Público venezolano en la mayor dictadura que hay en esa parte de Euroasia, o en una de las mayores dictaduras. O sea, él no fue para Finlandia, no fue para Suiza, no fue para Turquía, que es una democracia ahí conservadora, pero una democracia en fin. No, él fue para Rusia a reunirse con el fiscal ruso, a darse abrazos los dos y a decir, qué chéveres somos nosotros dos, qué tremendo, no las estamos comiendo, somos la institucionalidad. Bueno, hemos reducido en 40% las denuncias de violaciones de derechos humanos en 7 años.
Bueno, la plataforma unitaria, como se lo leí hace un rato, valora la alarma de la ONU por violación de los derechos humanos y acá, bueno, la Unión Europea ha insistido al chavismo en permitir la reapertura de la oficina de la ONU en Venezuela, expresando además su inquietud por los casos de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de opositores políticos, así como los ataques contra la prensa y los defensores de los derechos humanos. Canadá expresó su preocupación por la continua violación de los derechos humanos, de los derechos civiles y la persecución de los defensores de derechos humanos, citando el caso de Rocío San Miguel. Perú también ha mostrado su preocupación por el cierre del espacio cívico, incluyendo la persecución y criminalización de los defensores de los derechos humanos. Portugal ha resaltado que la única forma de recuperar la confianza en las instituciones en Venezuela es a través de elecciones libres y justas. Brasil espera que Venezuela celebre elecciones libres para reintegrarse al Mercosur. Chile pide en la ONU elecciones libres en Venezuela de conformidad con los acuerdos de Barbados. Y el gobierno responde a la ONU. Ve muy difícil la cooperación con el alto comisionado de la ONU tras el último informe. El gobierno responde como siempre. Prácticamente tú no necesitas ni siquiera pensar. Son absolutamente predecibles porque tienen un solo cuento en la cabeza. Es como una sola idea acá, ¿no?